A menudo me preguntan sobre los ángeles de la guarda. ¿Existen los ángeles de la guarda? Y realmente depende de cómo definas guardia o guardián. Y también depende de lo que recordemos. O de cómo pensemos sobre algo específico en el Antiguo Testamento en relación con lo que hacen los miembros de la hueste celestial. Al menos antes de la obra de Jesús en la cruz. Entonces, la primera parte de eso, ya sabes, ¿qué entendemos por guardia? Bueno, ciertamente no sería que tengamos ángeles con nosotros que nos protejan de todo lo que pueda salir mal en nuestras vidas. Eso es muy obvio, el sufrimiento es parte del mundo. Jesús dijo a sus seguidores que podían esperar sufrir, los apóstoles le dijeron a la gente que les estaban ministrando, pueden esperar sufrir. Así que esa noción de tutela ni siquiera es una opción. Eso no significa que Dios no pueda usar un agente celestial para alejarte de algo, o protegerte en incidentes aislados. Pero la idea de que tenemos ángeles compañeros que simplemente nos protegen de todo lo posible realmente no es bíblica. En Mateo 18 se nos dice que Jesús dice, mirad que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, ese es un terreno fructífero para esta idea del ángel guardián. Verás que se hace referencia a él todo el tiempo en relación con este tema. Pero si lo miras a través del lente del Antiguo Testamento, volvemos a esta especie de mediador intercesor. Hablamos antes de cómo en Job, uno de sus amigos miserables y consolados dice, ¿a cuál de los santos vas a apelar? Era esta idea común de que si tienes un problema, hay miembros de la hueste celestial, uno de los santos, a los que puedes acudir para interceder por ti ante Dios y obtener una respuesta de por qué algo te está pasando. Esto, en el pensamiento del Antiguo Testamento, e incluso en el Nuevo, va acompañado del concepto de que Dios lleva la cuenta de lo que sucede en la tierra, los libros celestiales. En realidad, hay alrededor de 7 u 8 tipos diferentes de libros celestiales en las Escrituras a los que se alude, no es solo el libro de la vida. Y realmente la versión corta de esto es la noción de que Dios recluta miembros de la hueste celestial para llevar cuenta de lo que sucede en la tierra, en general. No se trata solo de los creyentes, sino en general. Entonces no se nos enseña cuando leemos esas cosas que Dios tiene mala memoria, lo que nos están enseñando es que a Dios no se le escapa nada. Ahora esto se remonta a esta declaración en Mateo. Lo que Jesús está diciendo es que habrá alguien aquí que tendrá acceso directo a Dios, y que esto no será olvidado porque la vida de cada uno de estos pequeños está siendo rastreada. Dios sabe lo que está pasando, y ellos van a crecer y Dios está al tanto de todo lo que sucede. No creo que tengamos ángeles que nos protejan de todo lo posible desde el momento en que nacemos hasta cuando sea. Pero sí creo que Dios se interesa y solicita la ayuda de miembros de la hueste celestial para que nos ayuden en nuestras vidas y nos cuiden, nos adviertan, nos guíen. Dios puede hacer eso. Él es perfectamente capaz de hacerlo, y es consistente hasta ese punto con las Escrituras. Entonces ese sería un ejemplo de una idea popular que tiene alguna base en las Escrituras, pero tal vez no sea exactamente lo que verías en las películas. Pero todavía tienes Hebreos 1 sobre esta idea general de que los ángeles son espíritus ministradores para las personas. Quizás se pueda vislumbrar un poco este tipo de idea en el libro de los Hechos. Está el episodio en el que Pedro está en la cárcel y un ángel lo libera. Dios envía un ángel, lo despierta, de nuevo, los barrotes se abren, los grilletes se caen y todo ese tipo de cosas. Y sigue a este hombre, quien quiera que sea, a la calle y luego el tipo desaparece y entonces Pedro se da cuenta de que se trata de una intervención divina. Fue real, no fue un sueño. De hecho, hacemos que la conversación siga su curso en su mente. En realidad dice que no sabía si era un sueño o no, pero resulta que no era un sueño, en realidad era un ángel. Termina en casa de sus amigos y la niña va a la puerta. Y ella reconoce la voz de Pedro, regresa y no le creen. ¿Y qué dice uno de ellos? Debe ser su ángel. Hay dos maneras de entender eso. Y hay dos tradiciones antiguas.
Una es que eso era una señal de que creían que Pedro estaba muerto, porque existía la noción de que tenías una especie de, tu espíritu era como el otro tú, como un doble divino, algo así como algo que estaba sucediendo. Y entonces, si esa era realmente la voz de Pedro, esa es una señal de Dios, o su espíritu o algo así, de que simplemente lo mataron, y ahora lo sabemos. La otra forma de verlo es que Pedro tiene algún tipo de guardián. Y entonces creyeron que fueron, de alguna manera, informados, o tal vez esto sería una señal positiva, que este ángel en particular aparece en respuesta a sus oraciones y significa algo bueno. Realmente hay dos maneras de verlo. Existía, incluso en el Nuevo Testamento, esta noción de interés angelical en lo que sucede en nuestras vidas, e incluso de participación. Y las personas en esa sala que oraban por Pedro, simplemente lo asumen. Se puede leer muy fácilmente ese relato de esa manera, y sería consistente con otras cosas que recibimos durante el primer siglo y el periodo del Segundo Templo. Así que tiendo a pensar que la idea general es legítima, tal vez no precisamente en la forma en que pensamos sobre ella, pero en general creo que hay algo en ello. Como parte de toda la cuestión de si los ángeles tienen alas, la gente suele apelar al capítulo 5 de Zacarías porque hay dos mujeres en ese pasaje que no son mujeres normales, tienen alas. Y entonces la gente señaló que estos deben ser ángeles, y por lo tanto, tienen alas, y por eso los ángeles tienen alas. El problema es que si realmente vas a Zacarías 5 y lo lees detenidamente, las mujeres nunca son llamadas ángeles. Y de hecho, hay un tercer personaje en el capítulo de esa escena que es un ángel. Y para colmo, cuando ese ángel habla en términos de la gramática hebrea, se usa la forma masculina de los verbos. Así que en realidad no tienes en Zacarías 5 pruebas de que tenemos ángeles femeninos, o que los ángeles tienen alas, porque el ángel es un tipo separado en esa escena aparte de las mujeres.